Ok, chicos, vamos a ver el día de hoy cómo se obtiene la función de transferencia de este tipo de sistemas donde tenemos una parte eléctrica y una parte mecánica. La parte eléctrica pues es esto, es un circuito eléctrico, y la parte mecánica pues es debido al eje inercial, a la fricción y al campo contraelectromotriz de nuestro motor. Entonces aquí tenemos el esquemático de un motor de DC. ¿Cómo se obtiene la función de transferencia? Pues en este tipo de sistemas, donde se puede decir que son híbridos porque tienen naturaleza eléctrica y naturaleza mecánica, pues es necesario utilizar ecuaciones que nos relacionen esos dos tipos de variables. La primera es la que nos relaciona el voltaje. Voy a escribir leyes de los elementos. La primera es esta, KI por I. El par que tiene nuestro motor va a ser igual a una constante por la corriente del circuito. Entonces, entre más corriente le inyecte a mi motor, más par me va a generar. La segunda relación es esta, que es la fuerza contraelectromotriz que está aquí. Es igual a una constante E por la velocidad angular. Entre más velocidad angular por una constante, voy a tener más efecto contraelectromotriz. Bueno, vamos a analizar la parte eléctrica. Veamos que tenemos una malla. Hay una fuente de voltaje, una resistencia, una inductancia y la fuerza contraelectromotriz. Entonces, la ley de elemento de la resistencia pues es simplemente que el voltaje de la resistencia es R por I, el voltaje de la inductancia es L por la primera derivada de la corriente respecto al tiempo. La fuerza contraelectromotriz, aquí tenemos una inercia. El par debido a la inercia va a ser simplemente a J, aquí le puse L, perdón, es tau J, por la inercia por la segunda derivada de la posición respecto al tiempo. Y también tenemos la fricción viscosa, tau B, y va a ser igual a B, un coeficiente de fricción por la primera derivada de teta respecto al tiempo. Ok, pues ya tenemos todas las leyes de los elementos y las ecuaciones que nos permiten relacionar a la naturaleza eléctrica y la naturaleza mecánica de nuestro sistema. ¿Qué es lo que sigue? Pues son las leyes de conjunto. Estas se rigen normalmente son para la parte eléctrica, pues las leyes de voltaje y corrientes de Kirchhoff. Pues vamos a analizar la malla, donde vemos que del lado izquierdo tenemos el voltaje, la fuente que está inyectando la corriente en este sentido del potencial más alto al potencial más bajo. Entonces tenemos el voltaje de la resistencia VR más el voltaje de la inductancia más la fuerza contraelectromotriz. Entonces el voltaje va a ser igual al voltaje en la resistencia, que es R por I, más el voltaje del inductor, que es L por la primera derivada de la corriente, más E. Listo, ya tenemos la primera ley de conjunto que me relaciona el circuito eléctrico. La segunda va a ser la ley de conjunto que me relaciona la parte mecánica. Entonces, pues simplemente me doy cuenta que el par generado por el motor lo que se le va a poner al par va a ser la inercia del motor y la fricción. Es decir, si el motor se está moviendo hacia abajo, lo que se opone pues es la inercia de el rotor, la masa que tenga ahí y lo que tenga pegado en el motor, y la fricción. Entonces me doy cuenta que T va a ser R igual a J por la segunda derivada de teta respecto al tiempo cuadrado, más, que más se opone al movimiento, B por la primera derivada de teta respecto al tiempo. Listo, pues ya tengo mis dos leyes de conjunto. A esta le voy a llamar la ecuación 1 y a esta le voy a llamar la ecuación 2. Ok, ¿qué es lo que sigue? Pues vamos a utilizar la transformada de Laplace para volver este problema más simple, que sea un problema algebraico y no que sea un conjunto de ecuaciones diferenciales. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a escribir la ecuación 1 en términos de la variable compleja S. Entonces, cuando transforme B
con la transformada de Laplace me quedaría b de s. Esto me indica, la variable compleja s, que la función b está en el dominio complejo. Esto va a ser igual a r por i de s más, cuando transformemos una derivada, nos va a quedar multiplicada por s L por I de S. Claro, con condiciones iniciales, si no Laplace no se los permite. Con condiciones iniciales iguales a 0, si no Laplace no se puede aplicar. Más E, pero E a qué es igual, pues aquí tengo la relación, que vean que ya me está relacionando directamente la velocidad angular. Entonces me quedaría por S, porque es la primera derivada, por KE por teta de S. ¿Listo? Esa es la primera ecuación. La ley de conjunto en el plano complejo. La segunda ecuación del plano complejo me quedaría T. De una vez lo voy a sustituir. Vean que T de S va a ser igual a una constante KT por I de S. Esto va a ser igual a, vean, T es igual a todo esto, ya lo transformé, K por I de S. Y esto va a ser igual a S cuadrada por J por teta de S. Como es la segunda derivada, aparece la S al cuadrada más B por teta de S. Pero vean que es la primera derivada, entonces aquí va a aparecer una S. SB teta de S. ¿Qué es lo que sigue? Pues lo que tengo que hacer de aquí es simplemente despejar I de S. Voy a hacer eso. Déjenme borrar. Ok, voy a reescribir esta ecuación. Vean que aparece I de S aquí e I de S aquí. Es la variable que me está estorbando. Recuerden que función de transferencia se utiliza para definir el comportamiento de una salida ante una entrada, 1, 1. Si tienen sistemas multientrada, multisalida, pues lo que se tendría que hacer es una matriz de funciones de transferencia, pero eso es un poquito más complejo, si se puede. Pero aquí estamos trabajando con sistemas SISO, una entrada, una salida. Entonces el objetivo es buscarla, encontrar la función de transferencia donde la salida es la posición angular, teta de S, y la entrada es la fuente de voltaje. Entonces de esta ecuación, vean que aparece I de S, lo puedo factorizar. Voy a reescribir la primera ecuación de esta manera, B de S, esto lo paso del lado izquierdo, S por K de E, teta de S. Esto va a ser igual, aquí aparece I de S, es la variable que tenemos que eliminar, I de S por R más S por L. Listo. Factorizo la R, factorizo la SL y me quedaría así. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? A esta ecuación le voy a llamar la ecuación 1' y la ecuación 2'. Pues ya, listo. Voy a despejar IS de la ecuación 1' y la voy a sustituir en la ecuación 2'. Entonces, ¿qué me quedaría? Que B de S menos SKE por teta de S va a ser igual a I de S, pero I de S, vean, es todo esto, S cuadrada, J teta de S, no va a caber, no va a caber, voy a hacerlo más pequeño y hasta la izquierda. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces simplemente voy a despejar I de S y lo voy a sustituir aquí. Entonces B de S menos SK E por teta de S va a ser igual a I de S, que es todo esto, S cuadrada J por teta S más S por B teta de S. Cuando despeje I de S va a quedar dividiendo entre KT, la constante de par, y va a multiplicarse por
R más SL. Listo. Vean que todo esto se va a multiplicar, va a quedar así. Listo. ¿Qué es lo que me hace falta? Cuando realizo el producto de estos términos por estos términos, habrá que factorizar teta ds, y vean que aquí aparece también teta ds, que es la salida. Entonces ya estoy encontrando la forma de salida entre entrada. Ya están quedando las variables que yo necesito para obtener la función de transferencia. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tratar de factorizar teta ds. Esto lo escribo igual, pero de este lado ya puedo factorizar teta ds. Teta ds sería multiplicado por s cuadrado j de teta más s por b por r más sl entre k de t. Ok, vean que ya estamos en una forma donde aparece la entrada, que es bds, y la salida teta ds. Recuerden que el objetivo es encontrar la función de transferencia que me define la salida teta ds en función de la entrada. Es decir, quiero ver cómo se comporta el eje del motor ante una entrada. Entonces vean que lo que tengo que hacer es pasar teta ds al lado derecho y factorizarlo. Entonces lo que voy a hacer es bds es igual a SKE teta ds más teta ds por todo esto y también por todo esto, ¿no? No va a caber, en este corchete va este término y en este corchete va este. Entonces vean que este lado está siendo dividido entre kt y de este lado no. Entonces vamos a sacar un factor común, pues simplemente multiplico y divido por kt, ¿no? Entonces se va a quedar s ke por kt por teta ds más teta ds por lo que hay en esos dos corchetes. ¿Sale? Entre, ahora sí, vean que ya puedo poner un común denominador que sería kt. Entonces lo que va a quedar simplemente es que la función de transferencia va a quedar bds va a ser igual a teta ds por corchete, factorizo teta ds, me va a quedar s por ke por kt más lo que hay en estos dos corchetes. Lo único que hago es factorizar teta ds, me queda SKE por KT más, y aquí me quedarían los dos corchetes, lo que hay aquí, ¿no? Los argumentos. Listo. Entre KT. ¿Qué es lo que me falta? Simplemente escribirlo de una manera más elegante. Vean, ya está entrada y salida. Voy a borrar estas dos ecuaciones. Voy a borrar todo esto. Y quiero que vean que me va a quedar simplemente, voy a pasar BDS al denominador, teta ds se mantiene igual, KT los voy a invertir, va a pasar arriba y esto va a pasar al denominador. Entonces la función de transferencia, espero que se vea bien, teta ds entre BDS va a ser igual a, esto va a pasar en el denominador y sería S por KE por KT más lo que hay en los dos corchetes. Lo que hay en los dos corchetes es S cuadrada por J de S cuadrada por J ¿sí? S cuadrada por J más SB, y esto que a su vez está siendo multiplicado por R más SL. Listo, en el denominador que va a quedar, pues simplemente me va a quedar K de T.
Y ya, listo. Así quedó la función de transferencia, donde va a quedar S por K cuadrada más S cuadrada J más SB por R más SL. Y eso sería todo. Lo que sigue pues sería simular esta función de transferencia.